CIE 2024. Les damos a todos la más cordial bienvenida a la primera charla precongreso Innovación Académica en Salud. Este año, el valor institucional es creatividad e innovación. Por esta razón, el Congreso de Innovación Educativa CIE 2024 busca fortalecer este valor con actividades que impulsan la innovación educativa. Para dar inicio a esta actividad, le cedo la palabra al doctor Alejandro Young, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, quien nos dará las palabras de bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de poder compartir este momento con ustedes tan importante para nosotros, principalmente por contar con la ponencia de la doctora Kivet Espinal, que es una profesional que ha conocido desde hace muchos años la dinámica vanguardista educativa de UNITEC y que encima de esto pues ha estado ahora dirigiendo con muy buen tino la dirección de la Escuela de Ciencias de la Salud en CEUTEC. Este momento es muy importante para reflexionar nosotros como personal administrativo o docente, recordando que la innovación educativa solo tiene sentido si creemos en nosotros como maestros. Eso es muy importante, pero en especial si tenemos fe en nuestros alumnos. En el área de la salud, generalmente oímos expresiones descorazonantes que dicen como así no era mi generación, éramos mejor nosotros, tenemos diferentes características generacionales, pero la verdad es que todos los que estamos en esta rama profesional de la educación tenemos que tener esto precisamente, la fe en nuestros estudiantes. Así que todas estas innovaciones y esta manera de visualizar la enseñanza en salud va a redundar en beneficio finalmente de nuestros pacientes. Muchísimas gracias, Kivet, y el micrófono es suyo. Ok, ok, no sé si íbamos a comenzar o usted, Sandra, necesitaba el espacio. Solo Usted para me dar un indica. breve resumen, Ok. doctora, agradecemos las palabras al doctor Alejandro Young por su participación. A continuación, les comparto un resumen de nuestra conferencista. La doctora Kivet Espinal es una destacada microbióloga y directiva empresarial con casi 2 décadas de experiencia en la educación superior y la gestión académica. Graduada en microbiología por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y con un máster en dirección empresarial de la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC. Ha dedicado 19 años a UNITEC y CEUTEC. Comenzó su carrera como jefa de área de microbiología en UNILAB, enfocándose en el control de la calidad de aguas, alimentos y bebidas. Su pasión por la docencia la llevó a enseñar durante 16 años en diversas facultades de UNITEC, incluyendo la Facultad de Ingeniería, Ciencias de la Salud y Universidad Virtual. Actualmente, la doctora Espinal es la directora nacional de la Escuela de Ciencias de la Salud en CEUTEC, donde ha liderado la implementación de programas educativos innovadores. Durante esta década, lideró el bloque de fundamentación biológica en la Facultad de Ciencias de la Salud en UNITEC y fue reconocida como experta en el modelo académico de Ciencias de la Salud por L'Oreal. Y con esto cedo la palabra a la doctora Kivet Espinal. Ok, muchísimas gracias, licenciada Sandra, y en general a todo el equipo de innovación educativa, porque para mí es el privilegio de poder compartir este espacio con todo el equipo docente de Ciencias de la Salud, de equipo académico en general de otros programas. El doctor Alejandro Young, que realmente es nuestro decano de Ciencias de la Salud, y realmente que este espacio rico para poder hablar de innovación educativa en salud, creo que nos viene bien en general como institución porque hemos creído desde el principio, aunque nadie creía en este tema de innovar en salud, porque por muchos años aquí en el país se enseñaba de una manera súper tradicional. Hoy hay otras instituciones que están también
incursionando en herramientas innovadoras también en salud, y eso a nosotros nos hace pensar en que hemos hecho las cosas bien, porque hoy estamos siendo el modelo, el ejemplo, hoy tenemos la experiencia y podemos decir, ya llevamos más de una década, ya tenemos varias generaciones de estudiantes egresados en las diferentes áreas, tanto en UNITEC como en CEUTEC, bajo este modelo educativo de ciencias de la salud. Entonces, es rico saber que pertenecemos a esta institución que en general, UNITEC y CEUTEC, ha invertido recursos, tiempo y recursos humanos, materiales, económicos, para que este modelo educativo sea visible. Así que yo me siento realmente privilegiada de poder compartir este espacio, pero voy a tomarme un segundito nada más para poder compartir la pantalla y dar inicio a este espacio, a esta conversación que vamos a tener aquí juntos. Bueno, como nos antecedía hace unos segundos en la presentación la licenciada Sandra, este conversatorio que tenemos hoy y buscando un poquito las ideas de cómo concretar lo que hacemos en innovación educativa, hacia dónde vamos, qué más viene en el futuro, porque realmente innovar no es un tema que nosotros vamos a tener estático, sino que hace unos años estábamos innovando, ahorita seguimos innovando y dentro de muchos otros años esperamos seguir innovando para mantenernos ahí a la vanguardia. Entonces, en el marco de todo este trabajo está el Congreso de Innovación Educativa y qué bueno que tenemos el privilegio acá de compartir unos con otros en esta ponencia. Así que para no retrasarnos más, voy a avanzar un poquito por acá. El espacio en el que tengo que compartir es sobre innovación educativa, específicamente en el área de la salud, y quisiera decir como muy rápidamente, pues, cuáles son los objetivos que me he planteado para esta plática, que en unos 35 minutos podamos tener sobre nuestro modelo educativo que manejamos en la institución. Y uno de ellos es analizar ese concepto de innovación que nosotros escuchamos, porque aparte de todo estamos en el año de la creatividad y la innovación, ese es el valor de este año. Entonces, ¿por qué creatividad? ¿Por qué innovación? No son lo mismo. Entonces, vamos a analizar un poquito ese concepto y hablar un poquito de las características que tienen las innovaciones educativas que aplicamos en el área de la salud. Muchas de ellas nosotros tenemos años haciendo uso, pero hay otras que vienen en boga y vamos en ese caminar. Luego vamos a conocer las nuevas tendencias en educación y ver cómo podemos implementar nosotros también esto en el área de educación y valorar esas tecnologías emergentes contra metodologías de enseñanza-aprendizaje, porque sin ser muy exhaustiva en términos, a veces nos confundimos entre qué es creatividad, qué es innovación. Yo estoy haciendo las dos, hago una sola. Una tecnología en educación es una innovación o es una metodología, una innovación. Entonces vamos a partir de esas bases para después poder continuar con este proceso. Así que, ok. Hablando de innovación educativa en el área de la salud, les decía hace un momento, en UNITEC, que es la institución que inició previamente con este modelo educativo, fue un momento como de romper el molde, porque por mucho tiempo la enseñanza era bien tradicional. Recuerdo en mis inicios en el área de fundamentación biológica, una de las cosas con las que se tenía que pelear en ese entonces era que nosotros no íbamos a utilizar cadáveres para que nuestros estudiantes pudieran aprender anatomía humana, anatomía viva. Y en ese entonces quise poner esta imagen porque comenzamos a utilizar los modelos anatómicos como esa innovación y por mucho tiempo se decía, bueno, es que ahí ustedes juegan con muñecos, ¿verdad? Cuando en realidad nosotros estábamos inmersos en poder transformar la manera en la que aprendimos o enseñamos, ¿verdad? Nosotros primero tuvimos que aprender y ahora enseñamos el área de la salud.
Pero hoy en día yo veo esta imagen y de repente el equipo que está acá, que trabaja en el área de estructura y función, podrá decir que esto hoy ya no es innovación. Lo que hace 10 años nosotros incursionamos, hoy tiene menos uso porque han venido otras tecnologías a superarlo y realmente nos sentimos agradecidos porque hemos ido navegando en ese caminar siempre de innovación y no nos hemos detenido como institución educativa. Y precisamente el usar nuevas tecnologías y combinarlo con enfoques pedagógicos creativos es lo que ha hecho que los estudiantes de nuestras carreras, porque hoy podemos decirlo en todas las áreas y en todos los niveles, desde medicina, enfermería, que tradicionalmente tienen más un enfoque clínico, hasta psicología, y en el caso de CEUTEC tenemos el técnico en desarrollo y cuidado infantil, tenemos la implementación de este modelo educativo. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que todas las áreas de la salud realmente pueden verse beneficiadas con este modelo innovador y el centro es poder tener estudiantes que desarrollen un aprendizaje más activo, más efectivo, más adaptado a las necesidades tanto de lo que espera el empleador cuando él se gradúe, como también lo que se espera como institución cuando sus profesionales empiecen a laborar. Así que quería compartir esa pequeña introducción así con esa historia de lo que ha venido pasando con el tiempo con relación a innovación y que hoy pues son muchas cosas más avanzadas a eso que acabamos de ver acá. Bueno, hablando de innovación entonces, y puse por allá en la esquinita el logo de el valor de este año, creatividad e innovación, es que tenemos dos palabras que se parecen mucho y realmente nosotros decimos estamos innovando, soy creativo y la verdad es que van de la mano. Pero en general, cuando nosotros hablamos de innovación, nos referimos a que primero hicimos un proceso creativo, o sea, se trabajó el tiempo, se dedicó el espacio a estar generando nuevas posibilidades para hacer las cosas. Sin embargo, la innovación se va a distinguir de solo tener creatividad cuando nosotros logremos implementar algo que conlleve una mejora en un proceso, que puede ser un proceso interno en un aula de clase, como puede ser todo un proceso de aprendizaje en una carrera o en una facultad, como lo hemos venido hablando acá. Entonces, por eso es que nosotros no hablamos solo de creatividad, hablamos de innovar, porque tiene que ver con que pongamos en práctica o hagamos uso eh, del hecho como tal de crear. Y bueno, el objetivo principal de que nosotros podamos innovar en la enseñanza de ciencias de la salud es que podamos enfocar nuestra enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes, pero de una manera integradora, donde nosotros venimos y hacemos que el estudiante sea el beneficiario principal de todo lo que nosotros estamos haciendo. Lejos de estar pensando que tengo una lista de temas que voy a compartir, en realidad tiene que ver con que yo voy a depositar en esa persona un grano de arena en su formación que después le va a servir para ser un nuevo profesional, un buen profesional y sumarse a la labor que tiene en un sector, ¿verdad? Como el de salud en nuestro país. ¿Dónde nosotros aplicamos este tema de innovación educativa? Bueno, como lo dije atrás, en la formación de todos los profesionales de la salud. Hoy en día tenemos ese orgullo de decirlo, tanto para las carreras de psicología, que al principio no estábamos ni nosotros mismos tan preparados para poder implementar el modelo educativo, hoy lo hacemos con mucho éxito. Muchos de ustedes son profesionales y he tratado como de hacer los inicios de este proceso porque tenemos personas que quizás nos acompañan desde hace muchos años, pero otros son de más reciente integración y todos es importante que conozcamos qué hemos hecho, hacia dónde vamos como institución. Y en general, todos nuestros programas trabajan en ello. Y finalmente, ¿verdad? El fin de todo este proceso de innovación es que nosotros podamos mejorar la calidad de esos profesionales que estamos egresando, que van a ir a trabajar al campo y posteriormente se van a distinguir como egresados en un sistema
que no se dedicó solo a enseñarles conocimiento. Recientemente estábamos en una reunión con el doctor John y uno de los temas importantes que se tocaba ahí en ese espacio clínico era el poder tener profesionales que tengan, por sobre todas las cosas, sí tienen un conocimiento, pero que tengan ese humanismo para poder atender al paciente, que se puedan comunicar con él, hablar, poder dar una atención de calidad. Esas son las cosas que nosotros queremos sembrar, no solo con tecnología, sino realmente con todo un modelo educativo que está concentrado en el estudiante, pero para que él desarrolle las competencias que necesita. Entonces, en tal sentido, hablamos de por qué es necesario innovar en educación para la salud, porque realmente tenemos estudiantes mejor preparados cuando tenemos todo un sistema organizado para que ellos se desarrollen. La calidad de la enseñanza que nosotros brindamos también es superior. Hace unos días tenía una conversación con una de nuestras docentes y ella me comentaba de los esfuerzos que ella hacía para poder realizar, como quien dice, una simulación de una de sus clases, pero en ese momento sin el apoyo de todo un equipo de simulación. Hoy en día ella ya está en el trabajo de poder implementar esa misma actividad, una simulación multidisciplinaria, pero con la compañía de todo el equipo de simulación. Entonces, ese es el valor que nosotros queremos aportarle al estudiante. Mejorar la calidad en la manera en la que le enseñamos, en la que él percibe el aprendizaje. Y por ende, ¿verdad? Vamos a tener ese impacto que decía atrás mayor en esos profesionales que nosotros estamos egresando. Quería compartir aquí rápidamente algunos datos que los tomé de un artículo encontrado en la página de la Asociación Americana de Escuelas de Medicina, y este pequeño reporte hacía referencia al impacto que tiene la innovación en los resultados del aprendizaje, y era en escuelas de medicina. Se identificó que una vez que las escuelas empiezan a implementar metodologías de aprendizaje activo, innovador, el 20% de los estudiantes mejora en su rendimiento académico. El 35% de la retención estudiantil se logra o se fortalece al tener una oferta de este tipo. Y en general, la satisfacción que tiene ese estudiante por la manera en la que nosotros le enseñamos aumentó hasta en un 45%. Entonces, con eso nosotros podemos valorar. En algunos momentos yo he dicho en algunos espacios con estudiantes, me hubiera gustado aprender cómo podemos enseñarles en estos espacios tan innovadores, tan tecnológicos, tan activos. Y realmente ese es el valor que nosotros estamos aportando. Y digo nosotros como agentes, como docentes, que estamos ahí todos los días en el salón de clase. Pero en general, todo este tema de innovación no es algo que surge ahí en el salón de clase. No tiene que ver con que el docente decidió innovar y aquí estoy creando cosas para implementar en el salón, sino que esto viene de todo un trabajo que como institución también nos esforzamos porque todo el plan de estudio de todas las carreras en ciencias de la salud tengan ese enfoque innovador. Y yo digo salud porque es mi área, pero en general la institución invierte en innovación en todos los programas. Y aquí es donde podemos ver que tenemos un enfoque curricular innovador en todas las carreras. Nos basamos en métodos de enseñanza-aprendizaje que son modernos, centrados en el estudiante. Yo lo voy a listar un poquito más adelante. En que el estudiante pueda desarrollar competencias de este siglo, como por ejemplo las habilidades de empoderamiento y de comunicación, que atrás antes no nos preocupábamos por eso. Los profesionales que quizás salimos en épocas bueno, yo soy de la generación Z, a ver, ¿cómo es? Perdón. Después de los baby boomers, ya hasta se me olvidó. Pero en esa generación, ¿verdad? Nosotros tradicionalmente no nacimos con la tecnología, tuvimos que aprender la tecnología. Y en medio de cómo aprendimos, tampoco había tecnología. Íbamos a la biblioteca a leer libros y muchos de los que están acá quizás nos tocaba.
fotocopiar o a veces copiar a mano lo que nosotros queríamos en esa biblioteca. Pero nos preocupamos por el conocimiento. Sin embargo, esas habilidades de comunicación, de empoderamiento, de liderazgo, quizás no venían inmersas en el currículo académico, sino que las tuvimos que desarrollar una vez que nosotros salimos al campo laboral y nos tocó aprender y hacer. En tal sentido, vemos que el currículum, el plan de cada una de esas carreras, ya viene integrando esa idea de poder tener uso de tecnología, y de aquí yo parto, estoy mostrando aquí una imagen de algunos de los simuladores que se utilizan en el área de odontología, y desde que conciben el plan de estudios, conciben el diseño de los laboratorios, conciben cuáles son los equipos que se van a utilizar, porque va a haber simulación de por medio. Hoy en día ya estamos hablando de realidad virtual, realidad aumentada, y eso será el futuro, no muy lejano. Y también estamos trabajando en que ese currículum pueda tener una colaboración interdisciplinaria a lo largo del proceso. Todos los que hemos tenido que trabajar en los diferentes sectores sabemos que esta es una de las debilidades más grandes que se pueden encontrar, porque todos queremos hacer como nosotros consideramos que es, y el trabajo multidisciplinario o interdisciplinario es difícil de hacer si no es que hemos logrado desarrollar una dinámica adecuada entre los diferentes equipos. Y bueno, así es como trabajamos. A veces muchos de ustedes colaboran con nosotros, con el equipo académico, cuando queremos hacer una reforma, cuando queremos hacer un cambio de plan, una actualización. Y de ahí es que viene, ¿verdad? Y parto con este slide, cómo es que estamos interesados en vincular la innovación de acuerdo a las necesidades del sector. Y es que para diseñar un plan, para actualizar una carrera, necesitamos alinearnos en primer lugar con las necesidades que hay en el sector. Alinearnos también con darle al estudiante cuáles son esas competencias y habilidades clave que él quiere desarrollar o debe desarrollar. Y digo quiere porque es lo que él aspira a hacer como profesional, pero es lo que también, diríamos, la industria está buscando o el sector al que él se quiere dedicar está buscando. Y de ahí es de donde ven ustedes también esa colaboración con el sector es importante para poder diseñar realmente cuáles son esas competencias clave que se tienen que desarrollar. Por mucho tiempo se trabajó en muchos espacios académicos en diseñar cuál es el contenido que se debe de aprender. Y habían listas de temas para poder estudiar y cubrir en un periodo académico. Y a veces nos tocó que estábamos con el estrés de voy por semana 6, voy por semana 7 y voy atrasado en el contenido. Pero en realidad, lo más importante de todo esto es que nosotros podamos enfocarnos en el desarrollo de las habilidades, de las competencias de ese estudiante, más que solo darle el contenido. Hoy en día hay tanta disponibilidad, tanto acceso a la información, que el estudiante casi que todo lo que yo le pueda decir en cuanto a conocimiento fácilmente lo va a poder encontrar. Pero lo que debo de hacer como docente es enseñarle qué hacer con esa información. Porque hoy no tiene necesidad de memorizarse todo. Hoy la necesidad que tiene es de saber resolver problemas, conflictos, casos, cómo integrarse, cómo comunicarse. Entonces, desde ahí viene ese enfoque en cómo yo estoy diseñando e implementando ese plan de estudio. Bueno, y al final, como decía, el impacto que va a tener en los resultados. Para ir adentrándome un poquito en lo que son las tendencias de innovación, quiero hablar en dos partes dentro de la charla, cuáles son las tendencias actuales que nosotros podemos ver en cuanto a innovación educativa, y esto tiene que ver con lo que estamos haciendo ya. Hay muchas de estas cosas en las que ustedes se han sumado, están involucrados, son súper activos y nosotros lo agradecemos. Y de hecho, el espacio que tenemos acá del Congreso de Innovación Educativa está diseñado para eso, para que ustedes puedan exponer todas esas acciones que han ido implementando en sus salones de clase. Entonces, antes de discutir y hablar un poco de estas, quisiera mencionar que hay una diferencia entre lo que es una tendencia o herramientas que me van a servir para poder innovar
y otra muy diferente que es una metodología de enseñanza. Entonces, nosotros tenemos un modelo de aprendizaje activo, así lo llamamos, el estudiante está al centro, y utilizamos estas tendencias, herramientas para poder enseñar de una manera donde el estudiante le sea más fácil y accesible. Pero, ¿qué quiero decir con esto? El solo hecho de utilizar una aplicación sin un sentido muy claro no implica una innovación, sino que yo tengo que hacer que el estudiante realmente complete su proceso de aprendizaje y de desarrollo de una habilidad o de una competencia. Puede ser una habilidad de comunicación, una habilidad de resolución de problemas, etcétera. O simplemente, ¿verdad? Como lo ven ustedes aquí colocado, una habilidad técnica práctica. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí en el entorno? Bueno, el punto de la gamificación y cómo hemos llevado los juegos serios, ¿verdad? Reales al aula de clase y el estudiante se emociona. En realidad sale ese espíritu competitivo en muchas ocasiones de querer ganar, pero de por medio va involucrado el aprendizaje. Tenemos la simulación, que hoy trabajamos muy de la mano con ella, pero hay nuevas formas de simular y están apareciendo día con día y nosotros nos tenemos que encaminar para mantenernos a la vanguardia. Hoy ya hablamos de realidad virtual, realidad aumentada. Quizás no lo estamos experimentando en todas las clases. Hay algunos espacios en los que ya se ha comenzado a utilizar y la famosa inteligencia artificial, que creo que más que las películas que nosotros vimos ahí al principio en Hollywood nos daba el miedo de que la inteligencia artificial se iba a apoderar de los espacios, pero en general ha traído muchos beneficios. Y yo agradezco al equipo de innovación educativa cuando lanzaron la guía para poder utilizar ChatGPT en las aulas. Al principio era como, pero es que los estudiantes van a copiar todo, va a ser bien fácil, pero en realidad viene a ser una herramienta más que nos ayuda a ahorrar tiempo, espacio. A veces los estudiantes se complican. Voy a hablarles de una experiencia que tuve en el aula de clase en que hiciéramos un cuadro comparativo entre dos microorganismos. Yo soy microbióloga, como ustedes lo escucharon en la presentación, y doy esa clase. Y rapidito, ni 2 minutos y ya les había tirado el cuadro comparativo. Pero bueno, ahora es, ¿qué hacemos con ese cuadro comparativo? Entonces, identificar realmente cuáles son aquellas cosas que nos van a permitir identificar a esos microorganismos en un proceso infeccioso, en un paciente con signos, con síntomas, y que después, el día que yo tenga al paciente, pueda relacionar con eso que me mostró ahí. Entonces, es rápido, es rico, favorece la inclusión de todos los estudiantes, aunque el que vaya más despacio, pues eso le ayuda. Y bueno, lo que quiero mencionar en general es que cuando nosotros acercamos el espacio de gamificación, tal vez no todas las sesiones de aprendizaje van a ser para tener juegos, pero yo trato de practicar al menos tener una clase durante la semana donde haya un pequeño juego, una pequeña competencia. Y los estudiantes lo que refieren es precisamente que se divierten y aprenden. Entonces, ese es el objetivo, tener un aprendizaje lúdico, mantener la motivación, el compromiso y que podamos integrar en muchas ocasiones dispositivos que nos ayuden a agilizar este proceso de enseñanza. Bien, con la simulación, hoy en día nosotros ya estamos familiarizados. Hay diferentes, vamos a decir, simulaciones que nosotros podemos realizar. Tenemos los entrenamientos de habilidades aisladas, los entrenamientos de habilidades integradas, donde tenemos una simulación compleja, como la que ustedes están viendo acá, un escenario de simulación. Y realmente yo quiero comentarles aquí un poquito cuando nosotros iniciamos, y no lo digo como Unitex, EUTEX, sino en general como individuos. Cuando iniciamos a conocer simulación, lo primero que aprendemos a hacer son entrenamientos de habilidades, porque es lo más sencillo. Pero llevar a los estudiantes al nivel de hacer una simulación interprofesional o multidisciplinaria, que pueden ser cualquiera de los dos, requiere un gran esfuerzo, requiere una gran preparación,
pero yo me alegro enormemente cuando veo los docentes que están desarrollando sus escenarios de simulación compleja. Quise compartir esta imagen que está acá porque son estudiantes reales, ustedes los ven ahí con el uniforme, y tenemos un escenario híbrido donde hay una paciente estandarizada y tenemos el simulador. Si uno la ve de lejos, parece real, parece que sí es 100%, ¿verdad? Una persona humana, pero en realidad hay un trabajo con un simulador. Y al estudiante esto le brinda la oportunidad de enfrentarse a una situación realista. Esa paciente, cuando yo vi el video, gritaba, lloraba, y yo, pobres los hipotes, ¿verdad? Porque se someten al estrés de saber cómo resolver la situación, cómo actuar en ese momento, que es una tensión delicada, un momento vulnerable para la madre, y que él tiene que cumplir su trabajo. Entonces, de eso se trata la simulación, en que nosotros podamos tener una fidelidad en el ambiente y que los estudiantes puedan desarrollar mucho mejor sus habilidades. Así que, ¿a dónde estamos avanzando? Y digo porque hoy ya estamos haciendo algunas cosas de estas. Tenemos la realidad virtual y la realidad aumentada, que este primero refleja la realidad virtual, y en estos dos que vemos acá, vemos la realidad aumentada, donde podemos ver modelos tridimensionales que nos pueden mostrar una estructura. Yo recuerdo cuando eh, miraba una serie de medicina, y lo que me sorprendía era cómo el médico empezaba, ¿verdad?, a resolver como todo el conflicto, y en su mente él miraba ese modelo tridimensional de lo que él creía que estaba pasando en ese cuerpo humano. Entonces eso era una realidad de ficción, ¿verdad?, en Hollywood, pero hoy a esto nos estamos acercando. Quizás nosotros no lo estamos haciendo en este momento, pero ya se usa en la educación en salud. Quizás la brecha que hay por el costo del uso de estas tecnologías ahorita es grande, pero dentro de un tiempo van a ir bajando los costos, y también nosotros vamos a poder ir teniendo acceso a la realidad aumentada de repente, y ya muy cerca quizás de la realidad virtual. Hoy, como institución educativa, estamos haciendo el esfuerzo por invertir en estos espacios donde el estudiante puede tener a un paciente virtual con una patología en particular, donde el docente puede venir y modificar parámetros, o también enfermedades, condiciones que puede presentar el paciente, para que el estudiante pueda desenvolverse y pueda tener un análisis crítico y clínico de la situación en la que se presenta. Entonces, hoy estamos ya navegando, como digo, muy cerca de esto. Hay algunos docentes que yo he podido ver, tienen sus lentes de realidad virtual. Hay algunos pequeños ejercicios donde podemos entrar a través de vasos sanguíneos a un órgano en particular, el corazón, dentro de una célula. Yo soy microbióloga y ahí llegamos. Y vemos entonces cómo el estudiante se siente inmerso en una experiencia de aprendizaje. Y mi propósito en esta sesión es realmente motivar a que nosotros podamos usar las herramientas que estén a nuestro alcance. Porque quizás la clase que yo imparta no me puede permitir que yo use todas las herramientas que hay aquí, pero más de alguna de ellas me va a servir. Y eso es importante para que yo pueda ir involucrándome en este tema de innovar. Bueno, para ir avanzando, entonces esto es lo que nosotros ya encontramos hoy, pero también vemos que tenemos la inteligencia artificial, y quizás solo hemos asociado inteligencia artificial con ChatGPT, pero en salud tiene un gran uso, y precisamente con este otro término que ven ustedes aquí, Machine Learning, donde lo que se requiere es un aprendizaje automático y el manejo de los datos. Entonces, algo que a nosotros nos puede tomar días, semanas, meses en poder analizar, una inteligencia artificial lo puede hacer muy rápido y con mayor precisión, quizás que la que podríamos hacer nosotros los seres humanos. Hoy en día también se está utilizando mucho, por ejemplo, para el análisis de en temas radiológicos, donde quizás por experiencia, así a lo que vemos nosotros con nuestros ojos e interpretamos,
no vemos los signos de la aparición de un cáncer, pero con inteligencia artificial se evalúan las imágenes, se evalúan los datos y se da una predicción mucho antes de la que pudiéramos ver nosotros con otras técnicas diagnósticas. Entonces, estamos viendo que ya las cosas están a la vuelta de la esquina. ¿Y qué debemos de hacer nosotros como docentes en esta área? Prepararnos hacia eso, porque en general nos va a tocar tarde o temprano las puertas, ¿verdad?, de la innovación nos va a requerir que nosotros nos preparemos en estos temas. Y bueno, para poder diferenciar, como les dije, quiero hacer dos cosas por separado acá. Una eran las tendencias y ahora los modelos de enseñanza. Con eso quizás estamos más familiarizados porque nosotros ya hablamos acá de hacer aula invertida y esto es lo que está a nivel mundial utilizándose y nosotros lo hacemos acá. El aprendizaje autodirigido por parte del estudiante, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en investigación y hoy lo estamos implementando. Estamos viendo que los estudiantes trabajan en colaboración para resolver un proyecto, para presentar una innovación que a veces es en otras áreas a nivel de crear un prototipo y llevarlo hasta generar una empresa. Nosotros estamos viendo el aprendizaje basado en problemas para resolver un caso, una enfermedad o en investigación. Y precisamente ese espacio de aula invertida a mí me encanta. Yo todas las semanas en clase pongo una sesión que está grabada por mi persona y los estudiantes la deben de ver y me sirve para poder tener los espacios donde los estudiantes puedan también practicar, hacer gamificación o hacer discusión de casos, porque el beneficio que trae el aula invertida, donde yo le doy a él la tarea de poder estudiar un tema, ampliar, me ayuda a mí a aprovechar el tiempo en el aula, a que el estudiante personalice su aprendizaje, porque si él quiere detener la grabación, ir más despacio, verla 2 veces, 3 veces, la va a ver. Y él puede gestionar su propio aprendizaje, se compromete, pero a la vez, ¿verdad? Nosotros como docentes nos tenemos que comprometer, no solo es que le des una grabación y ya, no, yo tengo que tener una actividad a la par que desarrollar en el aula, donde el estudiante tiene que poner en práctica eso que le tocó aprender en casa. Bueno, sí implica un cambio de roles, ese es uno de los desafíos y nosotros como docentes tenemos que aprender a manejar ese rol. Ahora, el aprendizaje basado en problemas es una de las cosas que más nos encanta en ciencias de la salud. Y particularmente es lo que nosotros decimos, bueno, es la resolución de un caso. Le presentamos al estudiante un caso. Pero así como dije atrás, el aula invertida no solo es ponerle un video al alumno, igual el aprendizaje basado en problemas no es solo ponerle un caso al estudiante, sino uno que lo que nosotros estemos detallando ahí, en primer lugar, esté alineado con las competencias de esa clase, con el nivel de desarrollo que tiene el estudiante, porque si es de primer año, segundo año o es de cuarto en adelante. ¿Cuáles son las habilidades que yo espero que el estudiante desarrolle una vez que él resuelva ese caso? Que pueda tener el contexto completo y no solo la respuesta, esta es la enfermedad, no, pero ¿qué hizo? ¿Qué llevó al paciente a esa condición o a esa situación? Para que él pueda conectar todas las cosas que pasan, desde su familia, el ambiente con el que tiene contacto, los animales. Hoy que tenemos en boga este concepto de One Health, decimos todo se relaciona con la salud y eso es lo que debe de hacer el estudiante. Y finalmente, que él se motive por sí mismo a resolver los problemas. Eso le va a dar al estudiante esa posibilidad de sentirse que tiene un gran logro. Y finalmente, ya para ir cerrando, quiero mencionar que una de las cosas más importantes que nosotros podemos hacer con este modelo de enseñanza es el desarrollo de estas habilidades que hoy les llamamos habilidades de empoderamiento. Por un tiempo les decíamos habilidades blandas, en otros contextos también se les dice habilidades críticas, porque son así de críticas. El estudiante las debe de desarrollar y como profesionales sí o sí las debemos de tener.
Y hoy que estamos acá en este contexto, hablando de equipos académicos, tanto administrativos como docentes, tenemos que valorar cómo nosotros estamos enseñando esto en el aula de clase. La comunicación efectiva, desde cómo yo me comunico con el alumno, cómo espero que el alumno se comunique entre sus pares o con otros colegas o con otros profesionales que son de la misma área. Lo lleva a trabajar en equipo, a que algunos tomen ese rol de liderazgo, porque quizás no todos sean líder, pero a medida de que se van exponiendo a eso, lo pueden desarrollar. Y algo que creo que es vital en todo el equipo de salud es cómo podemos gestionar el estrés y manejar la resiliencia. Los estudiantes, naturalmente, cuando llegan a la semana 5 y a la semana 10, están con el estrés al tope y siempre dicen, esa es la clase más difícil que he llevado, pero a medida que van avanzando, se dan cuenta que cuando regreso, yo doy clase de iniciando segundo año, siempre dicen, ay, cuando llevaba su clase tan fácil que era, pero cuando están en ese momento, que apenas están desarrollando su conocimiento, sienten que es lo más difícil, pero es saber cómo gestionarlo, cómo hablar, cómo tener actividades también que generen un tiempo donde yo pueda liberar toda esa situación y no solamente almacenar o recibir todo lo que pueda generar un conflicto. Bueno, y este es como quien dice el tope al que quisiéramos llegar y es poder desarrollar en los estudiantes ese aprendizaje colaborativo e interdisciplinario. Y quise compartir algunas imágenes con ustedes acá de actividades que hemos estado implementando. Si quizás usted está en una de las clases del área de simulación y práctica clínica y todavía no lo ha hecho, yo lo motivo a que pueda generar ideas en las cuales pueda mejorar las habilidades del estudiante y, como dije atrás, de comunicación, de tener un abordaje integral de un equipo y aprender a resolver problemas en una situación que puede ser debido a muerte. Estas imágenes que comparto con ustedes acá son de los estudiantes de urgencias médicas. Y de todos los que logro ver, ¿verdad? Cuando están haciendo sus actividades de simulación, realmente estos chicos siempre están con el estrés al tope, porque están en una situación en la que el tiempo los mata y es ya o es ya. Pero realmente exponer a los estudiantes a estos ambientes donde tienen que colaborar con otras personas, si ustedes se fijan acá, hay algunos oficiales de la policía y ellos tienen que saber cómo manejarse en esos ambientes, genera entonces esa sinergia y ese abordaje que decíamos integral en todo ese equipo. Bueno, entonces llegamos a la parte final de decir cómo hacemos nosotros, los docentes entonces. Tenemos que innovar buscando tendencias que estén en actualidad y poder implementarlas en el aula, pero también innovar a nivel de los procesos. El proceso académico de enseñanza, como dije, de enseñanza-aprendizaje, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en investigación, el aprendizaje colaborativo, pero eso al estudiante le va a funcionar en la vida real. Entonces, lo que estoy haciendo no solo es cumpliendo una labor porque me dijeron que tengo que innovar, no, estoy haciendo una labor en beneficio del estudiante, estoy creando un mejor profesional, un mejor ser humano. Y de ahí que la evaluación que yo debo de colocar también debe ir de la mano. Debe tener un cierto tipo de innovación y una retroalimentación oportuna para que ese estudiante se pueda desarrollar bien y a tiempo. Y aquí es donde yo también promuevo mucho que hagamos esos espacios de evaluación interactiva, que en realidad no tienen quizás un valor en puntaje, pero que sí le va permitiendo al estudiante tener una retroalimentación continua, como voy, aprendí, no aprendí. Y todos pasamos por tener grupos que son súper estrellas, como grupos que quizás no sean los más brillantes, pero es satisfactorio cuando nosotros logramos que esos grupos que por naturaleza no son tan brillantes, logren mejorar, logren crecer, logren aprender. Y ese es un logro que decimos como docentes aportamos. Y bueno, ahora hablando del lado nuestro, como docentes, ¿cuáles son esos principales desafíos
que enfrentamos para poder implementar una innovación. Una de ellas, que esto es a nivel mundial, se identifica una cultura organizacional que está renuente al cambio, pero yo me atrevo a decir acá, le pongo una X a este número 1, porque esta institución en la que estamos no tiene una cultura renuente al cambio. Todo lo contrario, nos movemos demasiado todo el tiempo. Pero sí es cierto que a veces tenemos limitaciones presupuestarias de financiamiento y ahí surge nuevamente el tema de innovar con creatividad y buscar las mejores maneras costo efectivas para poder resolver e integrar innovación. A veces nos toca que somos de generaciones no natas, hoy tenemos a los jovencitos, yo ya tengo la oportunidad de ver estudiantes que recibí de primer año que son graduados, tienen una especialidad, una maestría y uno cada vez se va sintiendo más viejito, pero en realidad uno nota que son nativos digitales y uno tiene que hacer un esfuerzo adicional para poder aprender. Entonces, eso necesitamos reforzarlo. Y a veces, que sí peleamos con esto, así como con el número 2, el contar con una infraestructura tecnológica que nos camine de la mano, porque queremos conectar a todo el mundo con Internet y se cae la red. No logran entrar, no logran usar la aplicación. Entonces, hoy la institución también está trabajando sobre esto. Se quiere tener un servicio más oportuno para todo lo que demandan hoy las tecnologías. Y quiero cerrar ya este tema de las tendencias mostrando algunas cosas que son el futuro, porque sí, no lo estamos haciendo para nada, todos los que mencioné atrás, ya estamos experimentando en algunas clases, pero esto no lo estamos haciendo ni en Unitec ni en Ceutec, pero lo pongo sobre la mesa para que veamos lo que viene, sobre lo que debemos estar apuntando a realizar en un futuro más cercano. Aquí les muestro un igloo room, que en realidad el concepto es tener una cámara cerrada, 100% simulada, donde nosotros podemos cambiar de escenario en segundos. Yo me sorprendo de los equipos de simulación, tanto de Unitec como de Ceutec, en todas las ciudades porque sí, trabajan todo el día, dan vueltas, mueven cosas, ponen algo, quitan algo, escenario, que consultorio, que lo ponen como la sala de una casa, como el patio, etcétera. Y en realidad eso es súper trabajoso, pero esta sala busca sustituir eso y tener una realidad inmersiva por completo con el estudiante. En algún momento tendremos un igloo room, ahorita no lo tenemos. Otro punto súper relevante que ya está sonando en algunos espacios, en países de primer mundo, en algunos países desarrollados de Latinoamérica, es esta simulación áptica. Una de las cosas que más se le critica a la simulación es esa falta de fidelidad que podemos tener para percibir el tacto o la sensación real que hay en tejidos, en órganos, cuando ejercemos una presión, si no estoy haciéndolo con mayor tacto o menos tacto. Entonces, la simulación áptica se enfoca en eso. Y si ustedes se fijan acá, este es un equipo de odontología. Les presenté al principio el simulador tradicional, donde tenemos la cabeza del paciente y los tipodontos. Y acá tenemos este simulador que le da una mayor fidelidad al estudiante con cuánta presión debe de manejar ¿cómo se llama? El compresor que está utilizando, sus herramientas y que no vaya a provocar un daño, sino más bien un beneficio. Entonces, eso dentro de pronto quizás lo tengamos en nuestras aulas, nuestros salones de laboratorio. La simulación que llamamos secuencial y este concepto, para entenderlo, no tiene que ver necesariamente con el uso de un simulador de alta o baja fidelidad, sino una simulación que en realidad se encarga de captar todas las sutilezas que percibe el paciente. O sea, así como hemos hablado aquí de la experiencia de aprendizaje del estudiante, aquí en este tipo de simulación es valorar cuál fue la experiencia que el paciente tuvo a lo largo de todo un proceso de atención. Y no implica solo un escenario que yo voy a montar y para una actividad en particular,
sino todo un proceso de atención por diferentes salas y todo el seguimiento que se puede tener a un paciente, ya sea ambulatorio o que quede ingresado en un hospital. Y este último, que en realidad hacemos estas sesiones de debriefing en todas nuestras simulaciones, lo que está buscando es tener un aprendizaje multifásico y estructurado en diferentes etapas para poder mejorar con los estudiantes ese tiempo de asimilar en qué sensaciones tuve, qué análisis hay de la situación, cuáles son las soluciones que me llevo y tener un aprendizaje crítico. Entonces, en todo esto que hemos hablado acá, nos preguntamos cuál es el papel que nosotros como docentes tenemos en la innovación educativa en salud. Bueno, ese papel es vital, es primordial, es importantísimo porque nosotros somos los agentes de cambio, los que vamos a adoptar primero estas tecnologías para después estarlas utilizando con nuestros estudiantes. Debemos mantener una mentalidad, y más que una mentalidad, yo diría una cultura de innovación. Todo el tiempo debemos de estar pensando en hacerlo diferente y en desarrollarnos profesionalmente. Nosotros debemos, para poder tener todas estas cosas, mantenernos en capacitación continua, en las diferentes herramientas, en el modelo educativo, desarrollar habilidades digitales, así como se los he ido mencionando, en mi caso me ha tocado, y por ende tener un liderazgo pedagógico, donde yo le digo al estudiante, realmente esta es la mejor manera de poder hacer. Y como estamos en el marco del Congreso de Innovación Educativa, yo quiero compartir con ustedes y con el permiso de los presentes, porque no les avisé, unas experiencias de éxito, que llamo yo, ¿verdad? En profesionales que han decidido dar el paso a hacer la milla extra y poder atreverse a presentar en el Congreso de Innovación Educativa, a presentar en CONACYETI, en hacer un aprendizaje diferente, en innovar en su aula, en no ser solamente alguien que se acomodó a dar una clase y lo hace igual todo el tiempo, sino realmente hacer algo diferente. Entonces, como estamos en el año de la creatividad y de la innovación, el Congreso de Innovación Educativa está cerquita y nosotros estamos a tiempo todavía de poder inscribirnos, de hacer las propuestas. Y yo estoy segura que de todos los que estamos aquí en la sala, muchos hacemos ya innovaciones. Y lo que tenemos que hacer es llevarlas a un papel, inscribirnos y poder participar en este congreso. Así que yo cierro con unas conclusiones acá y algunas recomendaciones claves, como ese llamado a la acción que les acabo de hacer ahorita. Somos nosotros, los docentes, el equipo académico, los que debemos de impulsar la innovación, y como lo dije atrás, es tener una cultura de innovación. Mantenernos en una formación continua, tanto del lado nosotros administrativo, promoviendo las capacitaciones, como en el caso de ustedes también como docentes, participando en las capacitaciones, vincular nuestras innovaciones a necesidades reales que puedan haber en los espacios a los que nos movemos y fomentar esa colaboración multidisciplinaria. Todo lo que vemos acá y todo lo que discutimos acá se centra en una cosa. Y yo comparto esta imagen así con mucho orgullo. El estudiante mejora su experiencia de aprendizaje si nosotros caminamos en ese proceso de innovación. Desde la primera clase que él recibe hasta la última en la que se va de esta institución educativa, se va a llevar una experiencia diferente, una experiencia innovadora. Y ese es el hecho, ¿verdad? Este es el tiempo, el espacio que quería compartir con ustedes. Creo que estoy antes de que cierre la hora, pero sí, no quiero despedirme sin agradecerles. Realmente hay algunos espacios de interés, pero agradecerles por este tiempo, agradecer al equipo de innovación y a ustedes por poder acompañarnos y hacer esta discusión que hemos tenido por acá. Así que listos todos para el Congreso de Innovación Educativa. Muchísimas gracias, doctora Espinal. Para ir concluyendo, tenemos dos preguntitas en el chat y por razones de tiempo van a ser las únicas que vamos a hacer el día de hoy, doctora.
La primera dice, ¿qué estrategia recomiendan para integrar la IA en el aula de manera que apoye y potencie el pensamiento crítico de los estudiantes en lugar de reemplazarlo? Ok, bien, yo creo que hizo una pregunta súper interesante entre lo que estábamos conversando acá. Les mencionaba, hay que ir por pasos, y lo digo como experiencia, ¿verdad? Cuando yo escuché por primera vez el tema de ChatGPT, inteligencia artificial, dije, perdimos los estudiantes, ¿verdad? Porque naturalmente buscan copiar para resolver las cosas, pero mi primer acercamiento fue así como curioso, no quería hacer como eh, mucha bulla de que lo estaba usando porque decía yo, y si los estudiantes me ven, después qué mal ejemplo de la profesora. Pero empiezan a usar la guía que nos dio Innovación Educativa para utilizar ya ChatGPT. ¿Por qué? Porque nos presenta hasta la forma en la que nosotros debemos de escribir un prompt. Y como el estudiante, al tener el texto, el documento frente a él, yo puedo guiar las preguntas y puedo decirle, ok, aquí tiene el caso, aquí tiene la información, respóndame, ¿verdad? En particular, ¿cómo resolvería la situación? Yo le voy a hacer preguntas diferentes al contenido que le encontró, pero tengo que hacer un esfuerzo. Y comento por acá, ¿verdad? Yo antes me quemaba ahí por todos lados andar buscando casos para poner en el aula, o yo entro a ChatGPT y le digo, bríndame 2 casos de estafilococos aureus con tal patología y me los tira bien bonitos, completos. Y yo los llevo al aula de clases y los presento al estudiante, pero no les pregunto lo que dice el caso. Les pregunto otra cosa que se relaciona con lo que yo les he enseñado, el proceso infeccioso, cómo llegó ahí, qué hizo el paciente para que esa condición se exacerbara. Entonces, esa sería mi recomendación, número 1. Y a medida de que nosotros nos vamos integrando, podemos ir viendo que hay otras cosas que se pueden hacer con inteligencia artificial, como el análisis de datos. Yo estoy entrando a eso apenas, pero es una experiencia fabulosa porque nosotros vemos mucha información, pero hacemos muy poco con ella y creo que por ahí también la inteligencia artificial nos ayudará un montón. Gracias, doctora. Y la última pregunta, ¿existe algún programa de capacitación que sea práctico a docentes para hacer uso de esta u otras tecnologías? Súper. Sí, en realidad tenemos de todo y me encanta que me he preguntado porque tenemos Coursera y hoy con mucho orgullo yo le digo al equipo de innovación educativa, ha trabajado un montón con diferentes profesionales para poder formarse en simulación, bueno, primero en fundamentación biológica que va a salir dentro de pronto, estructura y función, simulación, educación clínica profesional que ya está disponible, innovación en salud y la introducción al modelo educativo en ciencias de la salud. Pero aparte de eso, también tenemos las capacitaciones dentro de la institución que se realizan de forma práctica y presencial con los coordinadores, tanto de estructura y función, es fundamentación biológica y simulación. Así que solo acérquese al jefe académico, al coordinador de esas áreas para poder preguntar cuándo es la siguiente capacitación, porque tenemos toda una estructura montada. Así que los esperamos. Quien haya hecho la consulta, lo esperamos por ahí. Las consultas las hicieron Yesia Matamoros la primera y Judith Lagos la segunda, doctora. Okay. Agradecemos, doctora Espinal, esta charla brindada. Y ya como usted promocionaba el Congreso de Innovación Educativa, si están interesados en participar con una ponencia en el Congreso de Innovación Educativa CIE 2022, se les estará compartiendo un enlace donde les pedimos poder llenar el formulario, ¿verdad? Para poderlo contactar. En este momento, nuestra compañera Karen Chacón les está compartiendo. Y también el día de hoy se envió un comunicado institucional para invitarlos a todos a presentar una ponencia. Ya pues la doctora nos compartía también y les pedimos que puedan explorarlo para ver las normas de presentación de ponencias y cargar sus ponencias. Ya para ir cerrando, doctora, muy agradecido a todo el equipo de innovación educativa con usted. Agradecemos a todos por su asistencia y atención.
Les invitamos a participar en la siguiente charla precongreso Inteligencia Artificial en la Educación, que será brindada por el ingeniero Anael Espinal, decano de Innovación Educativa, el jueves 6 de junio a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y nuevamente muchísimas gracias, doctor Espinal. Gracias a ustedes y a todo el equipo docente por estar acá. Un gusto estar con ustedes. Hasta luego, que tengan Hasta muy luego. buena tarde.